Hola, por fin, disculpen la tardanza, pero tenemos aquí un problema técnico. Estamos muy felices de estar esta noche con ustedes y tener una súper invitada porque generalmente los martes estamos solitos acá, solitos, hablando de muchas cosas, pero el día de hoy estamos con una súper invitada que es la psicóloga Mariel Escudero, que es psicoterapeuta, psicóloga clínica, es maestra y mamá. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes, contigo y con todos los que nos están viendo. Ay, qué felicidad de tenerte. Oye, Claro, bueno, pues sí, como dice Paloma, yo soy psicóloga, psicoterapeuta, maestra, mamá, esposa, hija, bueno, todo. todo. Entonces, una vez que inicié como con Catártico, dije, bueno, yo creo que vamos a explotar esta parte de las redes sociales y entonces creé esta página de Care Kids y bueno, pues es ahí de donde estamos transmitiendo y realmente la idea es que como un poco al igual que Catártico, pues que tengan la psicología al alcance de todos y ahorita y esta parte que es específicamente como para niños, espero que pues sea algo más fácil de entender o igual si en algún momento requieren un apoyo de más, pues que tengan la confianza de decir, ok, yo tengo muchas dudas y me gustaría disiparlas, pues para eso estamos. Claro. Si desean como contactarse con Mariel, saben que se pueden contactar aquí por Catártico, la tenemos como psicoterapeuta. También hace cada 15 días videos para ayudar a los papás con la crianza de los niños y tenemos otros servicios como el Catártico Kids que está ahí en el hornito para después le vamos a dar la sorpresa, que es una membresía justamente para ayudar en la crianza de los niños con actividades en conjunto y con preguntas y respuestas a psicólogas como Mariel, que son expertas en crianza. Y el día de hoy estamos aquí porque me imagino que muchas personas ya regresaron a clases. Ya sus hijos están de nuevo en clases, algunos presencial, otros he hablado con algunas personas alrededor y no están de manera presencial, pero siguen de manera virtual. Y pues también dar recomendaciones no únicamente para los chiquitines, sino también evidentemente los papás y también para los maestros, porque a veces nos olvidamos de los maestros, que existen los maestros, ¿no? Que ellos también tienen miedos, que ellos también este regreso a clases tuvieron que tomar medidas. Entonces, por eso estamos el día de hoy a hablar sobre recomendaciones y contestar algunas preguntas relacionadas a este tema del regreso a clases y sobre todo algunas, el regreso a clases con recomendaciones sí, emocionales y psicológicas sobre salud mental, que creo que es lo que nos compete a nosotras las psicólogas. Saludos a Mirna, un beso hasta Jalapa. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con las recomendaciones, porque por todos lados nos dicen las recomendaciones que son básicas y que son súper importantes, como lavarnos las manos, enseñarle a los niños a no quitarse el cubrebocas, a desinfectarse, a no compartir la comida, a no compartir tenedores, entre otras cosas, como son cosas que tienen que ver con la higiene. Entonces, tenemos todas estas recomendaciones por todos lados, pero ¿qué pasa con las recomendaciones emocionales? ¿Qué pasa con las recomendaciones para el cuidado de la salud mental en este regreso a clases? Porque sabemos que todos estos 15 meses, sí fueron 15 meses, 15 meses, claro, sí. 15 meses en que hemos estado fuera de las aulas presencialmente, pues ha pasado muchas cosas a nivel psicológico y emocional. ¿Cómo empezamos Sí. las recomendaciones, María? Bueno, creo que primero que nada, lo más importante va a ser como estar conscientes de esa parte, ¿no? O sea, saber que realmente estos 15 meses de confinamiento vinieron a cambiar la estructura familiar
y por supuesto del niño, ¿no? O sea, creo que eso es una de las cosas más importantes y si estamos conscientes de que tenemos que volver a empezar casi en esa parte y volver a estructurarlos, a meterlos a la rutina, a los hábitos, creo que sería como lo principal. Así podríamos empezar. Ok. Y hay muchas cosas que creo que hay que decir, pero tenemos poco tiempo. ¿Qué recomendación das para cuidar? Porque sabemos que después de estos 15 meses en donde nosotros hemos estado aislados y los niños muchísimo más no han tenido convivencia con otros niños, sí. Y para muchos niños es muy, pues no sé, les da mucha felicidad regresar a la escuela y ver a los amiguitos, pero hay otros niños que están empezando a romper la barrera y que tienen cierta ansiedad del contagio, que tienen miedo de ir a las escuelas presenciales. ¿Qué recomendación damos? Creo que habría que, bueno, a lo mejor para ser muy específicos, en esa parte de decir que primero el crear conciencia de que esta situación de pandemia y estos 15 meses en confinamiento nos dieron a niños con mucho sedentarismo, ¿sabes? O sea, de pronto hubo niños que subieron mucho de peso, que por supuesto, ¿por qué? Porque estaban en casa y a veces se aburrían y que pues, ¿qué hacer? Pues comemos, ¿no? Entonces, luego hubo muchos pequeños que pues no tuvieron la actividad física a la que están acostumbrados, la falta de ejercicio específicamente, hubo alteraciones en los ciclos de sueño y de alimentación, ¿no? Yo creo que eso sería primero lo más importante, primero estar conscientes de que sucedió esto específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a retornar, a volver a trabajar en la estructura, ¿no? ¿Y cómo vamos a trabajar en la estructura? Pues obviamente regresar a los hábitos. Creo que será pieza fundamental en este retorno, regresar a los hábitos desde hábitos de alimentación, de horarios, de las horas de sueño, las horas de alimento, regresamos las horas que están incluso dentro de las pantallas. Creo que también durante este tiempo, sí las pantallas, pues a los papás que a lo mejor estábamos trabajando en casa, de pronto fue así como, bueno, la pantalla y la tecnología nos ayudan y se vuelven niñeras, ¿no? Y yo entiendo que pues fue factible en su momento porque era lo que pues nos acomodaba y era lo más rápido y era lo que nos permitía como estar en el trabajo o poder hacer como las cosas de la casa. Entonces, si yo creo que somos conscientes que tenemos que retornar a estas estrategias, pues vamos a empezar a limitar poco a poco la parte a lo mejor de las pantallas, porque si somos muy honestos, desde que los chicos pues empezaron todo esto y empezaron las clases virtuales y de pronto clase virtual y en la tarde los videos y los juegos, o sea, en este momento los niños ya están hartos de la tecnología, ¿no? Entonces, creo que esa parte es algo que tenemos que empezar a trabajar de inmediato porque eso va a ayudar a reducir los niveles de ansiedad. Hubo niños que obviamente por las mismas tecnologías, pues subieron mucho, que fueron mucho más volubles, ¿no? O sea, que empezaron a ser más irritables y realmente es una de las consecuencias que tiene el uso de las pantallas. Entonces, vamos a empezar a poner horas, vamos a empezar a trabajar en la rutina. Por supuesto que si los chicos sabemos que van a regresar a clase, pues yo creo que una de las cosas que deberíamos de poner atención es las horas de sueño de inmediato, ¿no? Y en esta parte de las horas de sueño, pues estar al menos 8 horas descansado, pues les va a permitir por estar de mucho mejor ánimo en el momento de ingresar a clases. Entonces, a lo mejor, si a lo mejor no han entrado a clases o si ya entraron, pues no pasa nada, podemos volver
a prepararnos y toda la semana pues tenerles a lo mejor su rutina y las horas de sueño, de alimentación, de en qué momento le voy a prestar a mi hijo también el tiempo. Creo que esa parte siempre será muy importante para ellos, ¿no? Sí, yo creo que son cosas que hemos estado diciendo y que tú precisamente has estado diciendo durante todo este tiempo y de hecho en el inicio de la pandemia, de mantener las rutinas, ¿no? Porque a pesar de que esto puede parecer como unas vacaciones obligadas, por supuesto. Sí, claro. Yo creo que al principio todos perdimos un poco el ritmo de las rutinas y teníamos, no sé, yo por ejemplo, hubo una temporada en esta pandemia en donde estaba durmiendo muy tarde, me estaba durmiendo tipo 4 de la mañana, ¿no? Y luego estaba bien tronada, ¿no? Porque pues durante el día de todas maneras trabajaba. Claro. Entonces, esta de mantener las rutinas, a los niños siempre les va a dar estabilidad y les va a dar tranquilidad. Sí. A veces decimos, no, es que los niños seguro no quieren eso. No, los niños No, lo piden y sí, lo claro. necesitan. Los niños te lo piden a gritos. Entonces, es bien recomendable mantener las rutinas, ¿sí? Y por supuesto, durante estos 15 meses creo que todos estamos saturados de la tecnología, todos necesitamos despegarnos un poquito y eso también representa a los niños, ¿no? Estar desapegados un poco porque también se convirtió en la niñera, ¿no? Porque no necesariamente sea algo malo, pero muchas veces, ¿qué pasa? Que hay papás que trabajan y están en home office o tienen que salir y pues los niños se mantienen en los videojuegos, se mantienen en sus tablets, que es lo normal, porque pues es que esta generación es totalmente digital, Sí, o totalmente sea, fue digital. factible, ¿no? En su momento y funcionó. Entonces, Sí, yo creo que en esta parte yo soy mamá y entiendo como lo difícil que es a veces como trabajar en las rutinas o decir, nunca le voy a dar a mi hijo una tablet o un teléfono. A veces, o sea, pasa también, ¿no? Y creo que a medida de que nosotros también seamos, pues no tan rígidos con nosotros mismos como padres, eso también puede ayudar, ¿no? O sea, ¿qué días vamos a tener rutina? Pues a lo mejor de lunes a jueves y el domingo, ¿no? Que a lo mejor es cuando tienen que regresar. Y entonces tienes esa parte de flexibilidad que también tus hijos lo van a aceptar muy bien y tú también, o sea, ya no estás como rigiéndote por horarios duros, entonces a lo mejor viernes y sábado no hay ningún problema, incluso el domingo, lo único que yo sí tengo fija es la hora de sueño del domingo, ¿no? Pero creo que una de las cosas también muy, muy importantes que a lo mejor tendríamos que mencionar cómo vino a afectar a la parte del desarrollo del niño, ¿no? Creo que si hablamos, primero, creo que uno de los impactos más fuertes obviamente fue el impacto social, ¿no? Y en esta parte perdieron toda interacción con otros niños, ¿no? Porque a lo mejor sí interactuábamos en casa, sí se retornó a la familia, a lo mejor al principio, como bien mencionabas, ¿no? Esta parte de las vacaciones, estar relajado, todos estamos en casa, pero ya llegó un momento que 15 meses después, como bien dices, o sea, ya estuvo, ten tu tablet, yo hago lo mío, vámonos, ¿no? Entonces, obviamente, este cambio que tuvieron los niños en las relaciones interpersonales con sus iguales, ¿no? Como bien habíamos dicho, ¿no? Es algo que el retorno a clases es lo que viene a hacer, ¿no? Y sí es algo muy importante. Si a lo mejor, obviamente, tuvimos la oportunidad de decidir, ¿no? De decir, el mío sí se va a clases presenciales, el mío se queda en casa porque quiero cuidarlo, ¿no? ¿Cuál es como la diferencia entre una y la otra? Y qué podemos hacer también si decidimos a lo mejor que todavía estuvieran en casa, ¿no? Yo lo que sí recomendaría así específicamente es que intenten a medida de lo posible que empiecen a interactuar como con otros niños, ¿no? Con sus medidas de seguridad. O sea, sabemos que hasta al día de hoy el contagio en niños es poco, sí se da, por supuesto, pero sí es poco,
pero creo que ahí de la alimentación es como lo que mejor podemos hacer por nuestros hijos, ¿no? Si están a lo mejor bien alimentados y tomamos estas precauciones sanitarias, pues realmente van a estar bastante fortalecidos. Entonces, como en la parte de retornar a todos estos hábitos, el hábito alimenticio va a ser el que va a hacer que los niños se mantengan fuertes ante cualquier tipo de enfermedad, no solo esta, cualquier tipo de enfermedad. Sí, claro, yo creo que la alimentación es algo fundamental, ¿no? Por eso se dice que el mexicano está mal alimentado, ¿no? Que no necesariamente porque no comamos ni nada, sino es nuestra dieta basada en muchos antojitos, por ejemplo, ¿no? La dieta, sí, taco, torta, tamal. Taco, torta, tamales. Y si es en Veracruz, empanadas, tostadas. Así, claro. Entonces, claro, la alimentación es fundamental. A mí me llama mucho la atención esta parte de la interacción, Mariel, porque creo que es algo que los niños, a algunos no les va a costar, y como les decíamos al principio, yo creo que los niños están felices de ver a sus demás compañeros, a ver a más niños en este mundo, pero hay niños que les va a costar mucho trabajo volver a interactuar. Que Sí. los niños en los que, digamos, las habilidades sociales han tenido como un retroceso, y no es algo malo, sino hay que tener paciencia, ¿no? Y Así. hay que invitarlos a tomar las cosas con mucha calma, ¿no? Sí, Y creo que los niños se volvieron, o sea, en consecuencia a todo este tipo de la parte de la interacción, se volvieron mucho más pasivos, ¿no? sí, sí, sin duda. Entonces yo creo que si eres papá y tus hijos tienen como estos problemas de que están siendo un poco más tímidos o no se quieren relacionar, ten paciencia y velo trabajando poco a poco. Y también yo creo que es observar un poco como adultos qué tal estamos actuando ante esta pandemia, ¿no? Porque Sí. ese es el nivel en que el niño está o teniendo miedo o está gestionando sus emociones y está gestionando la, la pandemia, ¿no? Porque si nosotros, no sé, llega un momento en que estamos hartos y gestionamos la pandemia y decimos, no, maldita pandemia, ¿no? O cosas así, probablemente el niño se sienta de la misma forma y actúe de la misma forma. Pero si trabajamos con que son momentos difíciles, pero tenemos cosas buenas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo sobrinos, yo no soy mamá, pero tengo sobrinos, y hace poco hablábamos de, pues, entre mis familiares, cómo mis sobrinos no se han dado cuenta o tal vez no saben que así no son las cosas como ellos viven, no normalmente, no todos los niños viven así, ¿no? Ellos son Claro. privilegiados porque tienen acceso a la educación privada, ¿no? Tienen acceso a una computadora, tienen acceso a una tablet, al teléfono, a los videojuegos, y no todos los niños tienen acceso a eso. Sí, así es. Creo que, o sea, como bien dices, los niños trabajan mucho en espejo. O sea, si nosotros lo hemos aprendido a manejar, creo que la palabra que sigue siendo como súper importante en estos momentos es la resiliencia, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros somos personas resilientes o estamos trabajando en ser personas resilientes, pues también es algo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Eso no significa que no vamos a tomar precauciones, eso no significa que no nos importe, no, para nada. Sin embargo, es muy importante que tanto nosotros como ellos, como nuestros hijos, aprendan a vivir sin miedo. Sí, con las precauciones, sí, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Pero sí es muy importante que aprendan a vivir sin miedo y en todo esto creo que debemos de saber que lo que estamos haciendo es parte de un proceso, ¿no? Es lo que sigue, o sea, ya estuvimos 15 meses en confinamiento, ya según las autoridades es como, es posible como regresar a las aulas, ya sea de manera híbrida, ya sea unos días virtual, ya sea algunos presencial y tomando las medidas de precaución. Entonces, específicamente, ¿qué podemos hacer si nuestros hijos se van a la escuela? ¿Qué podemos hacer si decidimos a lo mejor que regresaran de manera presencial? Pues uno,
no llevarlos con miedo. O sea, imagínense que si nosotros tenemos miedo, le estamos diciendo, vamos y en el nombre de Dios y que algo no te pase. O sea, si hacemos eso, lo único que va a decir, pues, ¿a dónde me estás mandando? ¿No? Casi me mandas al campo de batalla, ¿no? No. O sea, ser Sí, muy claro, conscientes. eso se puede percibir como abandono. Exacto, exactamente. ¿No? O sea, ellos en ningún momento deben de sentir que ya estoy harto y entonces por eso te vas a la escuela. ¿No? Cuando jamás, o sea, siempre este proceso del cambio de ciclo había sido un momento de orgullo, de felicidad, de mira, ya pasa de año, que la foto, ya sabes, ¿no? Y también saber que como papás, el hecho de que podamos prepararnos para que nuestros hijos lleguen, me tocó mucho estar como cerca de algunos papás que, ay, ya entran el lunes y no he comprado libretas, ay, ya entran el lunes y no he forrado nada, ¿no? Entonces sí fue así como, órale, esa parte es importante para la estructura, ¿no? Y también para empezar a decirle, ¿estás listo? ¿Ya tienes esto? ¿Estás listo? Ya están tus mochilas, ya está tu libreta. Y yo realmente lo hago como todo un proceso, ¿no? Vamos a comprar esto, ya tenemos esto, hijos, ya nos falta menos, estamos a 2 semanas, estamos a una semana, ¿no? Y en el momento, el día antes, realmente mi pregunta es hacia ellos, ¿estás listo? ¿Te sientes listo? ¿Te falta algo? ¿Cómo vamos, no? Y obviamente, pues siempre me ha funcionado en que hay muchísima emoción, ¿no? Entonces, yo sí los invito a que formen parte de este proceso y que los preparen para todo. Este es tu cubrebocas, este es tu gel, acuérdate de la sana distancia, no olvides, o sea, pero eso no es infundirles miedo, eso es realmente darles armas para poder ir a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, es importante como trabajar en ese proceso. Aún puedes hacerlo, a lo mejor si no lo has hecho, aún lo puedes hacer. Obviamente no es que ya estemos tarde para nada, lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer mañana, y es algo que hacemos diariamente, ¿no? Y sí es importante a lo mejor cuando ellos regresan, pues reafirmar cómo te fue, qué pasó, las medidas de sana distancia, te pusiste gel, cuántas veces, te lavaste tus manitas, dependiendo la edad que tengan ellos, ¿no? Supongamos, yo tengo uno muy pequeño y de pronto le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Te quitaste tu cubrebocas? No, solo cuando comí. O sea, realmente ya lo tienen como bien instaurado porque se supone que también es algo que hemos hecho durante todos estos 15 meses, ¿no? Entonces, realmente ya hay muchos niños que ya están totalmente habituados a usar su cubrebocas, al gel, a lavarse las manitas, y es algo que tenemos que hacer desde casa. Y esas son las armas con las que estamos, pues, trabajando con esta situación, enviando a nuestros chicos a la escuela. Y créanme que si trabajamos en esa seguridad y en esa resiliencia, pues será lo mejor que podamos hacer para ellos. Sí, por supuesto. Y justo preguntarles cómo están, ¿no? ¿Cómo te sentiste hoy en la escuela? Creo que está súper bien preguntarles sobre la sana distancia y se lavaron las manos y todo esto. Esto es vital, lo tenemos Sí, que hacer, pero también preguntarle cómo te sentiste. sí. Oye, ¿sentiste miedo? Uh-huh. Oye, ¿te sentiste incómodo o te sentiste muy feliz de ver a tus amiguitos? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿No? Hacerlo también como una conversación muy casual, cotidiana y que no sea así como de, ¿te sentiste miedo porque te va a dar coronavirus en la escuela? No, 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 claro, te no. quitaste el cubrebocas, te lavaste las manos, no, no, no. Creo que, bueno, ahí hay como muchas estrategias que podemos hacer con ellos dependiendo de la edad, pero supongamos, una de las que yo trabajo y recomiendo es como, a ver, dime 3 cosas que hiciste hoy, ¿no? Entonces me dice, corrí y comí, y, o sea, dependiendo la edad de los niños, ¿no? Porque ya habrá los que, dime 3 niños con los que platicaste hoy, qué 3 actividades hiciste en la escuela, ¿no? Entonces, ¿a qué maestros viste? Dependiendo la edad de los chicos, ¿no? Podemos ir como, porque si les digo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Te cuidaste? Sí. Y ahí ya termina, ¿no? Pero sí esa parte de cómo te sentiste, tuviste esta clase, qué tal está, qué hiciste, o sea, ir indagando no solo tanto en las actividades como en las emociones, ¿no? Porque, y también cómo vamos a gestionar el lloré, estuve triste, sentí mucho miedo, ¿no?
Recordemos que nosotros también funcionamos como este caparazón que viene a cubrirlos y hay veces que sí también nos toca regañar porque somos papás y tenemos que educar, pero creo que cuando ellos se acercan a nosotros en vulnerabilidad de emociones, en ese momento tenemos que trabajar la empatía, ok, te entiendo. Y yo creo que esa parte de validarlos es necesario, ¿no? Te entiendo, entiendo que estuviste nervioso, pero fíjate que pasa esto, esto y esto, ¿no? ¿Qué te parece si mañana lo intentamos de otra manera? ¿Qué te parece si mañana, en lugar de esperar a que te hablen, tú le dices a un amigo, hola, yo me llamo, ¿no? Entonces, es empezar a trabajar con todo eso y validarlos, como bien digo, ¿no? O sea, es una palabra también fuerte, ¿no? Hay que validar sus emociones porque si no lo hacemos, entonces no importan y se reprimen. Sí, eso es vital, la validación de las emociones, y a veces nosotros no notamos que invalidamos al niño, ¿no? ¿Y cómo invalidamos al niño y a cualquier persona, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, es que tengo mucho miedo, el niño te dice, es que sentí mucho miedo, ay, no seas exagerado, no Ay, te va sí, a claro, pasar eso no nada, da miedo. eso no te va a pasar nada, ¿no? O cuando te dicen, es que tengo sed, y te dices, no, de seguramente tienes hambre, no tienes Sí, sed. claro. Tenía así Sí, de, ya pero tomaste agua. si ya tomaste agua, ¿por qué vas a tener sed, no? Entonces Claro. hay que empezar a validar a los niños, y yo creo que para cerrar como estas recomendaciones de los niños y pasarnos rápido a los papás y los maestros, dos cosas que yo quiero compartir es el agradecimiento, enseñar a tus hijos a estar agradecidos por lo que tienen, porque era lo que iba con esto de los niños privilegiados, que a lo Sí. mejor no se dan cuenta que otros niños no tienen los mismos privilegios, de enseñarles a ser agradecido por lo que tienen y porque tienen la posibilidad de elegir. Ujú. Y lo otro, empezar a reconocer todo el esfuerzo maravilloso que han hecho los niños. Porque si a nosotros como adultos nos cuesta esto de la tecnología, nos cuesta poner atención en una junta, si estamos estudiando en una clase en línea, imagínate un niño de 3 años, de 6, de 8, de 12. Sí, 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 por No, supuesto. y de 16 y de No, sí, 20. no, de veintitantos también. Cuesta, cuesta mucho, entonces decirle, lo estás haciendo muy bien, Sí, lo y estás priorizar, intentando. lo estás Estoy intentando. orgulloso, ¿no? Sí, también yo creo que hay que ser ultra conscientes de que después, o sea, esta pandemia fue mundial, ¿no? Entonces, no puedes agarrar y decir, tienes que escribir bien, mira, está sucio, está esto, cuando son hábitos que se perdieron y que 1 año y medio para los niños de cualquier edad, ¿no? Incluso los que ya están, ya no tan niños, o sea, puede perder todas las habilidades que nos daba la interacción escolar, ¿no? Entonces, debemos de estar conscientes de que ahorita lo primero no son la adquisición de conocimientos, sino es adquirir las habilidades sociales, es acostumbrarme otra vez a ir a la escuela, a interactuar, a tener que estar con alguien más, todos, de cualquier edad, no importa si van preescolar o estén preparatoria, ¿no? Es otra vez el saber y estar conscientes, tanto maestros, papás y por supuesto ellos, de que ahorita a lo mejor lo académico vamos a todo México, todo el mundo se va a tener que adaptar a enfocarse en que los niños empiecen a adaptarse a esta parte, ¿no? De regresar a la escuela y toda la interacción social. Y de una vez que ya esté manejado esta parte, pues ya empezamos con lo académico. Entonces, creo que incluso la Secretaría también está en ese camino. Entonces, como papás tenemos que estar tranquilos y conscientes de que vamos lento y estamos haciendo lo que tenemos que hacer y cómo se tiene que hacer. Claro, de hecho, la UNICEF, uno de sus, pues no sé cómo decir si son requisitos, pero recomendaciones del Uh -huh. regreso a clases es no prestar tanta atención al académico, sino a la salud mental de tu hijo. Lo Exactamente. importante no son las calificaciones, sino cómo tu hijo se va a ir desarrollando durante todo este tiempo. Porque si a nosotros nos cuesta, y no sé si a ti te pasa, Mariel, pero si yo voy a algún lugar, yo me siento rara con gente. Veo la televisión y veo gente sin cubrebocas y digo,
como ¿por qué no tienen cubrebocas? Películas Sí. que a lo mejor se grabaron antes, y yo digo, porque ahí está en ese montón de gente sin cubrebocas, ¿no? Sí, yo también los veo y me causa ansiedad de pronto ver así tanta gente. Digo, oh, están muy cerca todos. Sí, claro, así de, oigan, no, así no son las cosas. Claro, si a nosotros nos cuesta, imagínate al niño. Y Claro. papás, recomendaciones para estar más tranquilos con este regreso a clases, porque he escuchado de todo un poco, ¿no? De los papás que quieren mandar a sus hijos, los papás que no los van a mandar, los papás que dijeron, ya por favor, necesito un descanso de estos niños de los 24 horas en mi casa. Y también hay papás que están un poco indecisos sobre esta decisión y que algunos están sintiendo mal los papás por dejarlos en casa y por enviarlos. Sí, yo Sí, creo que tenemos que eliminar los juicios. Debemos de saber que cada quien tomó la decisión por su familia, como lo hacemos siempre, ¿no? Desde qué fruta voy a comprar, no le estamos preguntando a nadie. Entonces, cada quien tomó la decisión en base a las necesidades que tiene su familia y sus hijos. Entonces, si tú decidiste que tus hijos se quedaran en casa, qué maravilla, sigue potencializándolos, trabaja en su salud mental. Si tú decidiste mandar a tus hijos a la escuela, qué maravilla, sigue potenciándolos y trabaja en su salud mental. Sí. O sea, creo que no importa la decisión que hayas tomado, simplemente que estén preparados para cualquiera de las situaciones que se vengan posteriormente, trabajen en la resiliencia y siempre validen a sus niños. Si se van a quedar en casa, asuman que ahora es el momento de la escuela y que le den la importancia que requiere a estar con ellos, a escuchar cómo les fue en sus clases, aunque hayan estado ahí en la silla de junto, a, a decir, a ver, tu tarea, todo bien, darles un pequeño momento en donde, por eso también se perdió como la importancia, porque nosotros hicimos que eso pasara, ¿no? Si como parte de la rutina te hubieras sentado un momento, que viste cómo te fue, qué tal tu clase, vamos a hacer la tarea, ya está lista. Muchos niños, dependiendo la edad, ya de pronto hacían todo solos y se nos olvidó, ¿no? Entonces, esa parte es importante de volver a cambiar o trabajar de nuevo en la estructura, como ya habíamos dicho, y saber que ya no estamos de vacaciones, ya inició el ciclo escolar, y los niños tienen que estar preparados emocionalmente, mentalmente y académicamente después para este ciclo escolar. sí, tomen con calma las cosas. A veces el perfeccionismo, a veces las exigencias y autoexigencias como papás hacen que perdamos un poco el camino, pero lo más importante es que tu hijo, tu hija y tu hija se sienta bien con lo que Exacto, está haciendo y sí, paso a paso. Y para finalizar, María, mm, yo creo que estamos dando mucha información referente a los niños, a los papás y tal. Por todos lados se habla de ellos, ¿no? Y se les reconoce también el esfuerzo que los papás han hecho en esta pandemia, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil tener a los niños 24/7 y tener que trabajar y tener que hacer otras labores. Ha sido algo muy complicado y hay que reconocer su labor, pero también nos hemos olvidado un poco de los maestros. uy, no, claro. O sea, creo que los maestros son los que también los niños, pero los maestros se llevan el monumento a todo esto, ¿no? Incluso en este retorno en donde hubo la oportunidad de decidir, o sea, supongamos en la escuela de mis hijos, los maestros están aquí escuchando a los niños virtuales y aquí viendo a los niños presenciales, ¿no? Entonces, wow, o sea, si tú eres maestro, debes de saber que en primera tienes todo el reconocimiento que también es un proceso de adaptación, o sea, estar consciente que estás haciendo en este proceso de adaptación de poder tener a lo mejor esta manera híbrida, no sé, respiren, traten de estar un momento realmente en la naturaleza, ¿no? Eso ayuda muchísimo a tranquilizarnos y calmarnos, ¿no? Pero, y también ser conscientes de cuál es la función que tienen, ¿no? Que también, a lo mejor lo mismo, muchas cosas que dijimos podían hacer los papás, también lo pueden hacer los maestros, ¿no? El validar a sus chicos, el saber, y también saber que los niños llegan, pues casi sin nada, ¿no? Con su mochilita llena de ilusiones, pero pues con todo el miedo de este retorno, ¿no? Entonces, tener esa paciencia
y pues también perder el miedo a volver a estar en el aula, ¿no? Porque finalmente pues muchos de ellos pues es su vocación, entonces pues han retornado a esta vida que decidieron y creo que combinar esos talentos que tienen con las emociones de los pequeños, con poder trabajar muchísimo en la salud mental de ellos y en esta estabilidad emocional, creo que será pues un punto muy exitoso a trabajar durante este ciclo escolar. Muchas gracias, Mariel. Yo quiero complementar, pues igual agradeciendo a los maestros todo el reconocimiento porque han tenido que adaptarse de manera inmediata a esto tan grande, porque, bueno, yo digo, los psicólogos tuvimos también que adaptarnos. Nosotros, bueno, yo ya trabajaba desde mucho antes, así, antes de la pandemia en línea, y hubo que hacerlo rápido a las personas que no estaban trabajando en línea, pero creo que se puede adaptar más rápido que una clase. No, Entonces sí. no me imagino lo complicado que ha de haber sido. Y es pues reconocerte y tener, eh, que tú te tengas también la paciencia, porque, uff, yo creo que nos olvidamos que son seres humanos y que igual tienen miedo de contagiarse, igual no hay los recursos adecuados en las escuelas. Sabemos que las escuelas públicas carecen de muchas cosas y no sé cómo está el país, pero yo sé que Veracruz, por ejemplo, que es donde trabaja mi familia, hay muchas amigas, hay amigos maestros que en las escuelas se quedaron sin nada porque les robaron todo, todo, Sí, todo, sí, 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 literal, sin cable, sin luz, todo, sin cable, todo. Sí. tuberías, todo, todo, todo les robaron. Entonces es tener paciencia, reconocerte tu labor tan importante, igual validar tus emociones y por supuesto recordar, como dice Mariel, que si es tu vocación y que los niños llegan ahí, y me gustó mucho esta frase que dijiste, con una mochilita nada más llena de ilusiones y que tú eres parte de ese camino, ¿no? Y pues nada, reconocerlos a todos, papás, niños, no tan niños también que están estudiando, y a los maestros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, nuestros niños han podido pues no estancarse y seguir avanzando en este proceso tan importante que es el aprendizaje. Y gracias eternas a los maestros de mis hijos, a los de mis sobrinos y a todos los de México y el mundo. Wow, lo hicieron maravilloso y seguro que lo seguirán haciendo. Seguro, seguro, estamos seguros que sí, así va a ser. Y bueno, sabemos que esto de la pandemia no ha acabado y sabemos que probablemente haya contagios y cierres de escuela y tal, pero tenemos que regresar a la vida, a lo Claro. que normalmente hacíamos con ciertas, evidentemente con ciertas restricciones, pero tenemos que dejar o tenemos que trabajar en hacer las cosas con miedo, porque yo les diría, no tengan miedo, pero en realidad es que Mm. si no funcionan las cosas, vamos a tener miedo. Yo a veces tengo miedo, ¿no? Yo a veces Con salgo y todo y digo, miedo. ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi cubreboca? ¿Por qué? ¿No? Sí, Claro, claro. me voy a contagiar, me duele un poquito la garganta y digo, ya es COVID, ¿no? COVID psicológico para COVID todos, sí. psicológico para todos. Entonces, pues nada, hacer las cosas con miedo, ¿no? Y empezar a vivir, pues Con así, conciencia, con o sea, sí con conciencia. conciencia, ¿no? Sí, Claro. claro, 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 así de, no tengo que tener miedo, entonces me voy a ir de antro. No, a ver, Sí, amigos, no amigas, pasó nada, no, no. no. Solamente las cosas esenciales. Mariel, muchísimas gracias por estar aquí en este martes. Disculpen a todas las personas nuestros problemas técnicos, Perdón, pero Instagram. perdonen en Instagram, ya lo publicaremos en Instagram. Generalmente los martes no se quedan grabados en Instagram, pero este martes, como no se pudo, van a tener esta grabación en Instagram, en nuestro canal de YouTube y por aquí en Facebook. Muchas gracias, Mariel, por todo tu conocimiento, tu apoyo y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y a las personas que nos verán después. Saben que pueden compartir.
Gracias, por favor. Este vivo para que llegue a más personas y sobre todo a los papás, a los maestros que están ahí haciendo esta labor y que tienen miedo igual que ustedes. Así que compartamos porque todos conocemos a un papá, a una mamá o a un maestro. Mariel, gracias. Muchas gracias a ti, un gusto verte siempre. Sí, gracias. Un besote. ¡Mua!